Comenzando con el tema que vamos a compartir, que es Biblia y tradición. Bueno, ya han ido viendo en estos temas anteriores, me imagino, ¿verdad? Y es parte de la secuencia de esta formación de apologética bíblica sobre la importancia de la palabra de Dios. Bueno, estamos ahora en este mes de septiembre. Sabemos pues, que la iglesia nos va motivando a que podamos también durante este mes no solamente crecer en amor por la palabra de Dios, o sea, valorarla, acercarnos más a ella, poder vivirla, practicarla, sino que también fundamental poder buscar métodos, estrategias creativas para poder llegar también a otros hermanos y transmitirles esta fe sólida, esta fe católica a través de la palabra de Dios, que está contenida en la Biblia y en la tradición. Entonces, la enseñanza de los apóstoles que lo encontramos pues en la tradición, ¿no? Tradición escrita y tradición oral. Eso es lo que vamos a ver, pero pues ya que estamos iniciando, vamos a hacer la oración. Así que vamos a ponernos en la presencia de Dios, vamos a pedirle al Espíritu Santo, que es el que con sus dones pues nos ilumina, nos abre el entendimiento para que podamos captar, para que podamos asimilar el mensaje y también para que lo podamos vivir. Entonces, que Él nos ilumine. Entonces, vamos a decir juntos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de amor, ven a nuestros corazones. Y nos encomendamos también bajo la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, que es Madre y Maestra, que ella también fue atenta a escuchar, a hacer la voluntad de Dios, pues que ella nos enseñe también a vivir la palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, vamos a hacer un canto a la palabra de Dios, así que voy a compartir pantalla y vamos a entonar este hermoso canto. Para mis pasos y luz de mi camino, Señor, que tu amor me consuele la promesa que un día hiciste a tu pueblo. Más vale para mí tu santa ley que todo el oro y la plata. Amo tu palabra, Señor.
me crearon y formaron. Instrúyeme, Señor, en tu palabra. Amo tu palabra, Señor. Confío en tu palabra, Señor. No quites de mi boca tu palabra de verdad. Lo he desconectado incluso Muy bien. esto porque dije de repente Pues esto es. después de este canto Voy a vamos poner a el Bluetooth. continuar con el tema. Pues saludo a aquellos hermanos que acaban de ingresar, que todavía pues no nos hemos dicho buenas noches, ¿verdad? Así que pues reitero también la alegría, expresar de Formación ustedes y de conocerles y saber que pues se están preparando, ¿verdad? Para tener más bases, más herramientas para amar más nuestra fe católica, para responder también a un llamado que es la misión, y pues eso es lo que falta, como dice. Tanto es la mies, el terreno, la chacra del Señor, pero los obreros somos pocos. Así que, bueno, vamos entonces a comenzar con lo que es el tema. Los que tengan su libro, Diálogo con los Protestantes, pueden también buscar en el número 42. También les voy a ir compartiendo diapositivas que también nos pueden ayudar. Estamos en la página 42. Bien, entonces les voy a compartir pantalla para ir comenzando y un poquito ir pensando acerca de la doctrina protestante, los hermanos separados, en cuestión de esto, ¿no? De la Biblia y la tradición que entienden, o de qué manera ellos, pues ven esto de la Biblia y sin aceptar a la iglesia, ¿eh? Entonces vamos preparándonos. Ahí les voy a compartir un momentito. ¿No habían instalado el Zoom acá o está en su otra fuente? ¿Cómo? Tiene que estar en la mía, pues. Fíjate qué cuenta es que cierra la Así es tu cuenta. No sé Bien, por qué. hermanos. Entonces estamos aquí. ¿Lo llamo a Seba? Bien, entonces para los protestantes, revelación y Biblia, para ellos es lo mismo. Ellos solamente aceptan la Biblia, pero no aceptan la iglesia, en la cual nosotros sabemos que en la iglesia está contenida, o sea, es decir, por ser, como dice Cristo, para que su evangelio llegara a todo el mundo, pues fundó su iglesia, para que sus enseñanzas llegaran fielmente y sin errores hasta el fin del mundo, funda su iglesia. Entonces, en esta iglesia es donde se han venido transmitiendo a través de la jerarquía, a través del magisterio, se ha venido transmitiendo sin errores a lo largo de los siglos, pues su palabra. Es decir, esta enseñanza, este mensaje de salvación se ha venido transmitiendo. Entonces, esto es algo que estamos convencidos, ¿verdad? Ustedes ya lo han visto con la Biblia, a través de la historia, con bases pues muy sólidas. Entonces, pero los hermanos separados pues no aceptan la iglesia. Entonces, en sí la tradición, ¿no? Bueno, ellos, a ver qué por favor, noción apagar tienen. micrófonos.
¿qué noción tienen los hermanos separados cuando se dice la tradición de la Iglesia Católica? ¿Qué piensan ellos cuando se expresa cuando se dice esta expresión, ¿verdad? ¿Alguien quisiera compartir lo que ha escuchado del pensamiento de los hermanos separados, sobre todo las sectas, ¿no? Los grupos protestantes o de las Perdón, sectas que hoy en día son más comunes. perdón, buenas noches, hermana. Que hay muchos micrófonos encendidos. Sí, hermano Jonathan, ¿usted puede apagar micrófonos, por favor? Bueno, adelante, hermano Edgar, por favor. Sí, buenas noches a todos. Buenas noches, Los hermano. hermanos separados, como dicen, no manejan tanto el magisterio de la Iglesia Católica que contiene revelación divina y lo que ha dejado la tradición, ¿no? Realmente la suma de los dos es el magisterio. Ellos solamente hablan de Biblia, ¿no? Ya, Biblia de 66 libros. muy Entonces bien. ahí va el gran problema que tienen ellos, ¿no? O sea, tienen todo, pero incompleto. Y cuando se habla de la tradición de la Iglesia Católica, ¿ellos qué piensan? No, Bueno, ellos dicen que no lo consideran, ¿no? Porque ellos no consideran lo que han dicho los padres de iglesia. Por la tradición vienen los padres de iglesia ujú, y realmente ellos lo citan cuando les conviene y cuando les conviene no lo citan. ok, Por ejemplo, muy bien, hermano. a quien más citan es a Lutero, que no fue padre de la iglesia, ¿no? Fue lo contrario. Pero padre de la iglesia como San Agustín, como Santo Tomás de Aquino, Benito XVI último, el cardenal Sará, mente brillante de la Iglesia Católica, no, ellos no hablan de eso. Bien, hermano, muchas gracias por su participación. Sí, y también bueno, algunos puede ser que lo citen, como usted dice, para su interés, pero siempre rechazando, ¿verdad? Pero la mayoría no saben ni qué es realmente la tradición de la Iglesia Católica, o sea, la que llamamos nosotros tradición. Para ellos la Biblia lo es todo, o sea, ahí está la plenitud de la verdad en este libro sagrado, pero ahí nomás. Entonces, ¿y qué piensan de la tradición? Pues ya habremos escuchado quizá en alguna ocasión de que la tradición de los católicos, bueno, las fiestas patronales, emborracharse, la tradición de los católicos, ¿qué más? A ver, ¿qué más puede ser? Em, Quizá por ahí ¿cómo se diría? Sí, a veces también en la misma confesión, ¿no? Porque como ellos no se confiesan, bueno, es decir, piensan que es algo inventado, algo que viene de los abuelitos, pero algo que se inventaron y esa es una tradición como comúnmente se hace en varias culturas, ¿no? Se hereda una tradición, aunque sea negativa, y eso se sigue practicando. Entonces ellos piensan que la tradición de la Iglesia Católica, pues es eso, es un invento que hicieron, que se hizo en la Iglesia Católica y normalmente lo ven por el lado negativo, ¿no? Entonces, bien, vamos a continuar. Luego damos lugar al hermano César Sánchez, que quiere Hermana, participar. perdón, Ujú. esa tradición que usted dice es una tradición que no es tradición de la Iglesia Católica. Ajá, no, pero ese es un pensamiento protestante. O sea, No, ajá, no, primero estamos pero compartiendo. obviamente tradición viene de lo que dejaron los padres de la Iglesia, los Ujú. doctores de la Iglesia. Lo demás, o sea, son costumbres, ¿no? Entre costumbre y tradición hay diferencia, o sea, no es lo mismo. Sí, para los protestantes costumbre y tradición es lo mismo. O sea, pues eso es lo que piensan de la Iglesia Católica. Pero aquí lo importante nosotros es entender bien a qué se refiere Biblia y tradición. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Bien, hermano. Entonces, vamos a ver, todo empieza por la revelación. O sea, Dios, en su inmenso amor,
Él se da a conocer, se manifiesta como es Él, expresa y manifiesta su proyecto de salvación para con la humanidad, para con cada uno de nosotros. Entonces sabemos que Dios se ha manifestado, pues primero a través de una revelación natural, y eso es lo que vemos en la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, versículos del 19 al 20. Así que si alguien gusta participar con esa cita bíblica, por favor, Romanos capítulo 1, 19 al 20. En realidad, lo que se puede conocer de Dios no es un secreto para ellos, pues Dios mismo se lo dio a conocer. Pues si bien no se puede ver a Dios, podemos, sin embargo, desde que Él hizo el mundo, contemplarlo a través de sus obras y entender por ellas que Él es eterno, poderoso y que es Dios. Ok, muchas gracias, hermano. Entonces, bien, entonces Dios se manifiesta, Dios se da, digamos, a conocer a través de su creación, como dice, a través de todo lo que nos rodea nos habla de Dios, o sea, de su existencia, de su poder, de su grandeza, de su amor. Por eso nuestros antepasados, los incas y de otras culturas, pues como dice ahí, buscaban, sabían, percibían que si hay algo tan perfecto, tan grande, tan hermoso, que es la creación, pues tendría que haber alguien que lo haya hecho, ¿verdad? Es como decir, pues sí, detrás de una obra hermosa debe haber un creador. Por eso sabían, percibían que había alguien superior. Entonces, y observaban, ¿verdad? que estas, ya sea objetos, ya sea animales, tenían poder, tenían características superiores que les brindaban beneficios o lo contrario, entonces lo consideraban como un dios. Entonces, pero ahí buscaban a tientas a Dios, ¿no? Así. Entonces, hay otro aspecto también de la revelación, que es la revelación sobrenatural o divina. Entonces, y esto se ha ido dando a través de los profetas. Entonces, Dios se ha ido manifestando, Dios se ha ido revelando. Pues nosotros sabemos que la historia de la salvación, pues inicia con Abraham, en el tiempo del rey David, en esa época, en esos siglos, el pueblo empieza a plasmar en los escritos del Antiguo Testamento que tienen esa antigüedad su historia, a plasmar también su identidad, ¿no? Entonces, y ellos empiezan a plasmarlo con Abraham, con el padre del cual se dio origen a todo el pueblo de Israel. Entonces, y empiezan a enseñarnos cómo Dios se ha ido revelando a través de los profetas, a través de tantas experiencias que ha ido pasando el pueblo de Israel. Entonces, cómo Dios les ha ido hablando, se ha ido dando a conocer. Entonces, y aquí viene también citas bíblicas, por ejemplo, Hebreos capítulo 1 del versículo 1 al 2, quien gusta participar. ¿Puedo leer? Hebreos, sí, Hebreos capítulo 1 del versículo 1 al 2. En diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas, hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio del Hijo, a quien hizo destinatario de todo, ya que por él dispuso las edades del mundo. Muy bien, hermano, muchas gracias. Entonces, pero de una forma más plena, más completa de esta revelación, es decir, se ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, por eso Cristo dice,
Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, bien, entonces Cristo es la máxima revelación de Dios. Entonces, al mismo tiempo, es el Evangelio de Dios, es decir, la buena noticia que Dios da a la humanidad. Entonces, Cristo es esa buena nueva, en Cristo, pues se va conociendo al Padre. Por eso él mismo dice, arrepiéntanse y crean en el Evangelio, o sea, crean en mí. Cristo es el Evangelio, es esa buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Pues que Él es el Hijo de Dios y quien lo ve a Él, ve al Padre, conoce al Padre. Y si el Hijo, pues, bueno, podemos ver, ¿no?, sus características también. Y pues son características de Dios que es cercano, Dios que salva, Dios que sana, que libera. Entonces, por eso es importante, dice Cristo, al decir estas palabras, arrepiéntanse y crean en el Evangelio, es decir, creer en Él, que es la buena nueva, este anuncio de esta buena noticia, es decir, dejar, dice aquí, su manera de pensar y actuar y creer en Él. En realidad, el Evangelio no es un mensaje y nada más. Antes que nada, es una persona, Cristo mismo. Por lo tanto, lo que Cristo hizo y enseñó es Evangelio, es decir, es buena noticia. Cuanto manifiesta el poder y el amor de Dios en nuestro favor. Y vamos a leer Hechos capítulo 1, versículo 1. ¿Alguien que participe, por favor? Hechos 1, 1. Yo escribí mi primer libro, todo lo que Jesús hizo y enseñó. Muy bien, muchas gracias, hermano. Entonces, el hecho fundamental mediante el cual Jesús se transformó en Evangelio de Dios para toda la humanidad fue su pasión, muerte y resurrección, lo que se llama misterio pascual. Jesús es el verdadero Cordero Pascual por cuya sangre quedamos a salvo. Mediante Jesús, el nuevo pueblo de Dios pasa de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad. Bien, entonces, acá en este punto es fundamental, bueno, Cristo, a través de sus hechos, de sus palabras, de su obra, nos ha revelado la plenitud de Dios. Bien, ahora, es decir, Jesús no solamente hizo toda esta obra maravillosa para las personas de ese tiempo, no solamente para ellos. O sea, la voluntad de Dios fue que todo este tesoro, esta buena nueva, este evangelio, es decir, este anuncio, estas enseñanzas maravillosas, es decir, se siguieran transmitiendo fielmente hasta el fin del mundo. Entonces, por eso aquí vemos en la pantalla que dice transmisión de la revelación. Entonces, la iglesia, es decir, San Pedro, los apóstoles que fueron elegidos por Dios y preparados, ese tema ya lo han visto de la jerarquía en la iglesia, entonces son los que Cristo puso al frente, los que preparó durante 3 años, para que hicieran esto, esta transmisión de esta revelación, ¿cierto? De esta revelación, de esta enseñanza de la persona de Cristo, de su buena nueva, de su evangelio y de toda la historia de la salvación, ¿no? Entonces, y lo que hizo la iglesia pues fue, en este caso los apóstoles y sus sucesores, seguir
seguir el mandato de Cristo, ir por todo el mundo y anunciar mi evangelio a toda la creación, o sea, llevar sus enseñanzas a todo el mundo, a toda la creación. Entonces, esto es fundamental, hermanos. Entonces, todo parte de aquí, ¿cierto? ¿Qué es la revelación? Como dice aquí, es decir, los discípulos, los apóstoles reciben de Cristo esta revelación, este anuncio, este evangelio, esta buena nueva en la persona de Cristo, sus enseñanzas, y ellos lo entregan, ellos lo transmiten, ellos lo siguen entregando y a través de sus sucesores se sigue entregando a todos los días, a través de los siglos, y se lo seguirá entregando a todo el mundo. Entonces, por eso los que tengan el libro, ahí también va hablando detalladamente, ¿no? ¿Qué significa tradición? Que es la entrega del depósito revelado, o sea, del anuncio de las enseñanzas que han sido reveladas a lo largo de los siglos en el Antiguo Testamento y de una forma plena en Cristo. Entonces, aquí en las diapositivas vamos a ir viendo, por ejemplo, este punto que ya hemos resaltado, que Dios ha querido que esta revelación que alcanza la plenitud en Cristo se conservara viva e íntegra en todos los tiempos. Esa es la voluntad de Dios. O sea, que esta revelación en Cristo, de ser esta revelación plena, se conserve viva e íntegra en todos los tiempos, hasta el fin del mundo, como Cristo dijo. Entonces, por eso se da la tradición, es decir, esta entrega, esta transmisión sagrada. Entonces, también todos los miembros de la iglesia estamos llamados a comunicar y participar la buena nueva. Entonces, en esta sagrada tradición, no solamente la jerarquía, el Papa, los obispos son quienes tienen esta misión de seguir llevando adelante la tradición, es decir, la entrega, la transmisión de esta revelación sagrada, o sea, de Cristo, de todo lo que nos ha dado a conocer Dios, ¿no? No solamente de ellos, o sea, cada miembro de la iglesia estamos llamados a transmitir, a comunicar, participar de esta buena nueva. Entonces es fundamental estar convencidos de esto. Entonces también la tradición y escritura son los testimonios privilegiados de esta transmisión de la revelación. Entonces, aquí hay algo fundamental, importantísimo. Es decir, la tradición y la escritura son los testimonios privilegiados de esta transmisión de la revelación. ¿Qué entendemos aquí? Que esta revelación que Dios hizo desde la revelación natural, desde la revelación en los profetas, en el pueblo de Israel, y con Cristo, la buena nueva, es decir, la plenitud de la revelación, es decir, esta tradición, es decir, esta revelación, mejor dicho, ¿sí? Esta revelación que Dios ha hecho está en estos dos. ¿Dónde podemos encontrar la revelación de Dios de una forma sólida, de una forma concisa, de una forma plena? En la tradición y en la escritura. Entonces, esta es la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios no solamente es lo que conocemos como Biblia, es decir, escritura, no. La revelación está contenida en la tradición, en esta transmisión fiel
y en la escritura. Ahora lo vamos a ver para entenderlo de una forma más clarita, más clara. Vamos a buscar, por favor, según la carta de San Pablo a los tesalonicenses. Todos lo buscamos en nuestra Biblia. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Versículo 15. Sí, ¿alguien lo puede leer, por favor? Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y guarden fielmente las tradiciones que les enseñamos de palabra o por carta. Muy bien, muchas gracias, hermana Flor. Entonces, aquí vemos claramente cómo es que se exhorta, se pide, dice, hermanos, manténganse firmes y conserven la tradición. ¿Qué es la tradición? El evangelio que los apóstoles recibieron. Es decir, Cristo, sus obras, sus enseñanzas, todo lo que ellos fueron testigos y lo que han vivido desde su esencia, ¿verdad? Entonces, dice que lo conserven, que han aprendido de nosotros, de viva voz o por escrito. Entonces, esto es algo fundamental. Es decir, esta transmisión de revelación hecha en plenitud por Cristo, que es el evangelio, que es la buena nueva, la buena noticia, esta transmisión que ellos recibieron. Dice, a viva voz se le llama tradición y por escrito se llama Biblia. ¿Sí? Esto para que lo entendamos más claramente. O sea, esta transmisión de la revelación a viva voz o por escrito. Bien, ustedes sabrán la famosa cita bíblica, el último capítulo y el último versículo de San Juan, de Juan. ¿Qué dice el último capítulo, que es el capítulo 21, versículo 25? Si alguien lo puede leer, por favor. Jesús hizo también otras muchas cosas. Si se escribieran una por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. Muy bien, muchas gracias, hermano. Entonces, aquí está. Si se escribiera todo lo que Cristo hizo y enseñó, que dice, no cabría en el mundo lugar para tantos libros. No todo está en la escritura, no. Y ahí dice, hay que conservar. También hay otras citas bíblicas muy fundamentales, por ejemplo, 1 de Corintios capítulo 11, versículo 23, 1 de Corintios capítulo 15, versículo 3, primero, 11, 23. Yo mismo recibí esta tradición que a mi vez les he transmitido. 1 de Corintios 15, versículo 3, ¿qué dice? Ante todo, les he transmitido lo que yo mismo he recibido. Entonces, ahí está. Es decir, se ha ido transmitiendo esta revelación. Es decir, en esta época, cuando San Pablo expresó, ya no estaba Cristo, ¿eh? Y Cristo ya había entregado su vida, ya había entregado su anuncio, el mensaje y todo. Entonces dice, 1 Corintios 15, 3. Les he transmitido lo que he recibido. Entonces, aquí está. La transmisión de la revelación. Entonces, está contenido en la tradición y en la escritura. Bien. Entonces,
Vamos a seguir acá con las diapositivas. Dice, Dios sigue, bueno, acá. Dios sigue hablándonos en su palabra, en la creación, en los acontecimientos, en los hermanos. Dios sigue hablándonos. Entonces, transmisión de la revelación. Primer punto, el hecho de la tradición. Dios se ha revelado. Y lo que ya habíamos visto, la revelación a través de las obras, el escuchar la palabra del Señor con los profetas. Entonces, el hecho de recordar y conservar la memoria, esto lo ha hecho fielmente también el pueblo judío, también el nuevo pueblo de Dios en los inicios de la iglesia, como ya hemos visto en las citas bíblicas. Entonces, se ha venido transmitiendo a las generaciones futuras. Eso es algo fundamental. Antiguo Testamento, bueno, ya hemos visto cómo se ha ido transmitiendo a través de orar, digamos, de forma oral y viva, a través de las acciones, a través de las diferentes celebraciones de la Pascua, de las fiestas sagradas. También han puesto por escrito muchas experiencias fundacionales, sin eliminar también la tradición oral. Los mismos judíos, ellos tienen enseñanzas que han venido pues transmitiéndose desde miles de años, bueno, desde que empezaron con Abraham, que no están en la Torá, que ellos manejan, sino que se sigue transmitiendo de forma oral. También, bueno, se da esto, ¿no? Transmitir a las generaciones futuras. Entonces está esto del memorial, presencia misteriosa y salvífica de la gracia divina. Entonces, el no morir, es ser estas enseñanzas importantes, sagradas, entonces son un memorial que se sigue transmitiendo. Entonces acá en el Nuevo Testamento con Cristo, entonces observamos que está la vida y la predicación de Jesús con sus hechos y palabras. Entonces acá es muy, muy importante esto, hermanos. Les preguntaría, a ver, cómo se transmite ese evangelio, cómo se transmite las enseñanzas de Cristo a través de la tradición. Nosotros, punto número 1, esas enseñanzas de Cristo a través de la tradición, pues tenemos la Biblia, ¿no? Y las enseñanzas de Cristo, como dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, de forma oral o por escrito. Entonces, lo que está escrito lo conocemos como Biblia. Pero esa transmisión, esa entrega que no se ha puesto por escrito en el tiempo de los apóstoles, ¿cómo se ha seguido transmitiendo? ¿De qué manera se ha ido conservando hasta el día de hoy y se sigue conservando y se seguirá hasta el fin del mundo? ¿De qué manera? Entonces aquí vienen unos puntos fundamentales. A través de la predicación viva, los apóstoles han seguido predicando, sus sucesores, la Virgen María, los nuevos discípulos, los nuevos integrantes de la iglesia que iban conociendo, han seguido predicando. A través del carisma, será el anuncio explícito del amor, de la salvación de Dios, de la obra de Dios, en todo, ¿no? En su creación, en los hechos. A través de la catequesis o profundización de la liturgia o la celebración cultual, es decir, la Santa Misa. Entonces, a través de estos elementos fundamentales se ha seguido transmitiendo estas enseñanzas sagradas
Cristo, de la iglesia, de los inicios, se han seguido transmitiendo sin errores. Entonces, también a través de los padres de la iglesia, a ver, ustedes conocen algunos padres de la iglesia, que se les conoce como padres de la iglesia. A ver, ¿me pueden decir algunos nombres? San Ignacio de Antioquía, San Muy bien. Agustino Mártir, Ujú, ¿cómo se llama? San Policarpo. ujú. San Orígenes, Agustín, San San Jerónimo, Ireneo. también. Ujú. Muy bien. Padres de la iglesia. Entonces, estos grandes sacerdotes, obispos, miembros del magisterio de la iglesia, también que son antiguos, han venido también predicando y plasmando también en sus escritos esta tradición, esta transmisión que se ha ido practicando de forma oral, pero luego se ha ido poniendo por escrito. Entonces, a través del sentido de la fe, también de los fieles, de los cristianos, que se ha ido también transmitiendo pues esa devoción, esa forma de vivir la fe según la enseñanza de las primeras comunidades cristianas. Entonces, a través de ello también se ha seguido conservando la tradición. Entonces, y esta tradición también, por ejemplo, elementos, puntos de la tradición es la Asunción de María, por ejemplo, dogmas que la Iglesia ha declarado, es decir, hechos que han sucedido y que la Iglesia ha ido transmitiendo de siglo en siglo, que siempre se ha venido creyendo, transmitiendo, no solamente creyendo, sino que esa experiencia se ha venido, pues sí, compartiendo. Entonces, en un debido momento, la Iglesia lo declaró, porque habían algunas personas también que empezaban a atacar o cuestionar sobre estos hechos, sobre estas vivencias, estas experiencias. Entonces, para poder plasmar y algo que no está ni cuestionable, ¿no? Porque es una verdad. Entonces se declara oficialmente como un dogma. Pero pues siempre ha sido algo verdadero que se ha venido transmitiendo desde esa época, ¿no? Entonces, por eso es fundamental esto. También está aquí en esta otra diapositiva, dice, junto con los escritos continúa la tradición viva. Dispuso Dios benignamente que todo lo que había revelado para la salvación de todos los hombres permaneciera íntegro para siempre y se fuera transmitiendo a todas las generaciones. Por eso Cristo, Señor, en quien se consuma la revelación total de Dios Altísimo, mandó a los apóstoles comunicándoles los dones divinos, el Evangelio que prometido antes de los profetas el Señor completó y promulgó con su propia boca, lo predicaran todos los hombres. Entonces esto nos dice este documento de la iglesia, ¿verdad? La de Ibero. Entonces, ¿qué nos dice la jerarquía? Pues que Dios dispuso en su gran bondad que todo lo que Él había revelado para la salvación de los hombres permaneciera íntegro para siempre y se fuera transmitiendo a todas las generaciones. Entonces aquí está. Por eso Cristo mandó a los apóstoles, les comunicó los dones divinos. Ahí está el tema de la jerarquía que ya recibieron. Entonces, para que pudieran hacer esta obra de perpetuar sus enseñanzas hasta el fin del mundo. Entonces, bien, importante, dice características de la transmisión de la revelación. Entonces,
y fundamental cuando se trata de transmitir, es decir, de entregar algo sagrado. No es cuestión de así por así, ¿no? A veces los hermanos separados pueden intentar, ¿verdad? Pueden intentar celebrar la misa, pueden intentar copiar a la Iglesia Católica, pero ellos no, no cuentan con las condiciones para poder decir esto es verdadero, esto es fiel, esto sí es, ¿no? No cuentan. Entonces, importantísimo saber que lo que en la iglesia se tiene, se cree, es porque es algo estable, algo verdadero, algo fiel, ¿no? Entonces, por favor, alguien que guste ayudar a leer. Características de la transmisión de la revelación. Estabilidad e integridad. Fidelidad. Conservar el depósito de la fe. Mirada hacia el pasado. Identidad y continuidad. Adaptabilidad y progreso. Transmitir a todas las generaciones, todas las épocas. Mirar al futuro. Tendencia y tensión al dinamismo. Entonces, aquí vemos estas características de la transmisión, de la entrega, de esta revelación que está en la Biblia y en la tradición. Entonces, estabilidad, es decir, la iglesia no es que en el año 100 enseña una cosa, en el año 500 enseña otra doctrina diferente, en el año 1000 otra y en el 2023 nos está enseñando otra doctrina. No, es decir, la iglesia es estable. O sea, la enseñanza que hoy conocemos es la misma que se ha venido transmitiendo desde Cristo para acá. Es la misma. Estabilidad. Cambio los hermanos separados, no. Pueden decir que en el año 2000 se acaba todo. No, mejor no, en el año 2000 no, en el año 2025 ahí sí va a ser el fin del mundo, o sea, no. Y así entre otras cosas, no hay estabilidad. Entre ellos mismos se pelean, surge otra secta nueva, entonces así se van desintegrando, van de 20 o de 10 sectas, hermanos separados, ahora ya son 500, ya son 1000 sectas. Entonces no hay estabilidad. Integridad. En el dato revelado en la enseñanza hay integridad. O sea, no ha habido corrupción, no ha habido ser algo contrario a esta integridad en la doctrina. Siempre ha habido esta integridad. Fidelidad. Entonces, se ha conservado el depósito revelado en estos siglos. Siempre hay mirada hacia el pasado, o sea, tenemos historia, tenemos identidad, tenemos continuidad. Entonces también la iglesia se va adaptando siempre a los nuevos tiempos. También la iglesia siempre impulsa a los fieles a ir viviendo su fe, fiel a la fe recibida, sin alterar esto de la doctrina, pero a poderla vivir de acuerdo también a nuestros tiempos. Entonces, como dice, transmitir a todas las generaciones, a todas las épocas, el mensaje. Entonces, adaptabilidad, por ejemplo, en el tiempo de Jesús, ¿cómo enterraban a los difuntos? ¿Alguien puede quizá expresar si conoce?
Pues creo que en las catacumbas. Ajá, y los envolvían también, ¿verdad? Con sábanas o con lienzos. Sí, señora. Muy bien, entonces la iglesia no nos obliga, por ejemplo, a hacer eso cuando alguien fallece, ¿no? El evangelio se va adaptando, ¿no? No porque allá en el tiempo de Jesús o al mismo Jesús lo enterraron así, a nosotros también, no. La adaptabilidad y el progreso. Bueno, este es un pequeño ejemplo, ¿no? Habrá muchos otros ejemplos más importantes. A ver, dice mirada hacia el futuro, tendencia y tensión al dinamismo. Entonces la iglesia siempre, bueno, con diferentes medios nos motiva, ¿no? Por ejemplo, el documento de Aparecida, donde viene mucho el método de ver, juzgar, actuar, y así siempre nos invita a tener una fe dinámica, creativa, que siempre podamos buscar estrategias para que podamos amar y vivir de una forma siempre plena el mensaje de Cristo. Entonces acá algunos puntos importantes, la tradición y la escritura son testimonios autorizados de la revelación, pero no agotan la realidad de Dios, ni son capaces de expresarlo en su totalidad. Tradición y escritura están íntimamente unidas. Entonces, esto es fundamental. ¿Sí? Entonces, como dicen, en la tradición, la Biblia y la tradición están íntimamente unidas. Es decir, no podemos, por eso es un error de parte de los hermanos separados, decir Biblia sí, escritura sí, pero todo lo demás no me interesa. No le interesa la obra de Cristo, ¿no? Que Cristo haya fundado su iglesia, que Cristo se haya revelado a ella y que no todo está en la escritura, como dice Juan 21:25. Entonces, la tradición y la escritura son palabra de Dios. Si digo que es la palabra de Dios, o sea, la revelación que Dios ha hecho solamente está en la Biblia, es decir, solo tengo un pedazo de esta revelación, no tengo la revelación completa, el evangelio completo, no. Entonces, sí o sí, es Biblia y tradición. Entonces, tampoco solamente tradición, o sea, solamente lo que me enseña la iglesia, solamente sacramentos, solamente querigmas, solamente me quedo con eso que muchos se acostumbran, ¿no? Que dicen, bueno, solamente allá la misa, mi misita, allá cuando hay un difunto, cuando se casa alguien, ¿no? Entonces, no solamente ritos, ¿no? No solamente catequesis de comunión, de confirmación, ¿no? Sino que se necesita sí o sí los dos, la Biblia y la tradición. Bien, entonces estamos acá en la 8, vamos, la tradición, hechos y constataciones. A ver, alguien que pueda participar, por favor. La tradición, hechos y constataciones. Las nuevas generaciones han relegado la memoria histórica, olvidando el pasado como fuente de identidad, enseñanza. A partir de la Contrarreforma se simplificaron los papeles. Los católicos nos basamos en la tradición, los protestantes se rigen. Muy bien, muchas gracias. Entonces, bien, entonces aquí habla, ¿no? Acerca de que las nuevas generaciones han relegado la memoria histórica, olvidando el pasado como fuente de identidad y enseñanza. Hay un desinterés, ¿no? Hay un desinterés de conocer la iglesia,
Es decir, muchos no tienen idea, dice, con qué se come la tradición, la vida. Están peor que los protestantes, ¿no? Católicos peor que los protestantes. O sea, o sea, las nuevas generaciones un desinterés muy grande por conocer ni hacer en ese aspecto, ¿no? Ni Biblia ni tradición. Entonces no conocen su identidad. Por eso hay una gran ignorancia religiosa. Por eso no se vive la fe ni se la ama fácilmente. Son indiferentes, ateos o pertenecen a algún grupo de las sectas, ¿verdad? No, sencillamente a nada. Entonces, aquí dice a partir, bueno, de esta reforma. Ujú. Bueno, entonces aquí estamos. Ajá, bueno, acá lo que veíamos, ¿no? Los católicos nos basamos, bueno, a veces se da esto, ¿no? De que se da más importancia a la tradición, solamente quedarse con los sacramentos o con estos puntos, y los protestantes más con la Biblia. No debería ser así, separado, ¿no? A ver, ¿alguna otra participación? ¿Alguien que guste leer, por favor? A partir de Trento, contra los reformadores en la Iglesia Católica, se subrayó más el papel de la tradición, olvidándose en la práctica de la Escritura. Poco a poco se ha ido cambiando la perspectiva. La Iglesia ha valorado más la Escritura y los protestantes han ido valorando el papel de la auténtica tradición. Ujú. Bueno, esto también ha pasado, ¿no? De que hay grupos protestantes, no las sectas, porque las sectas están más perdidas que otra cosa, ¿no? O bueno, también algunos miembros de las sectas que, por ejemplo, a través de la lectura de los escritos de Padre Amatuli, o al acercarse a la tradición, a leer los libros de los padres de la iglesia, o al ir profundizando los sacramentos como la Eucaristía, la confesión, realmente han dado valor a la tradición y se han convertido al catolicismo o han vuelto a la iglesia católica. Esto sí ha pasado. Entonces, o casos que dice más sonados también, algunos grupos protestantes históricos que han oficialmente, públicamente han regresado a la Iglesia Católica. Entonces, ¿por qué? Porque se han acercado a la tradición. Entonces, se han dado cuenta de que la revelación de Dios, o sea, la palabra de Dios, pues está contenida realmente en la tradición y en la Biblia. Que no es un error separarlos. Y viceversa, también se ha venido dando más realce a la palabra de Dios en la Iglesia Católica. Por favor, alguien que lea esta diapositiva. B. ¿Qué es la tradición? Es el Evangelio mismo, la persona de Jesús, su mensaje, sus acciones y la manera en que el Evangelio es transmitido y comunicado. La predicación, la escritura, los escritos de los padres, el magisterio de la Iglesia, el sentido de la fe de los creyentes. Muy bien, hermano, muchas gracias. Entonces, bien, acá ya se nos presenta puntos muy claves, muy claros sobre la tradición, ¿verdad? ¿Qué es? Entonces, como dicen, la manera como el Evangelio es transmitido y comunicado. Entonces aquí está, ¿verdad? La predicación, la escritura, los escritos de los padres de la iglesia, el magisterio. Estos son puntos muy fundamentales. Entonces, y aquí faltan algunos, así que le vamos a poner con letra un poco más chiquita, ¿verdad? Entonces, dice el sentido de la fe de los creyentes también, la catequesis, la liturgia. Bueno, lo que le decía también anteriormente. Entonces aquí, tradición
contenido de la transmisión, es decir, ese contenido de esta revelación que ha venido siendo transmitida, con tradición viva, esta es la tradición también. Otro elemento, los dogmas, son elementos de la tradición, los sacramentos, la vida santificada, o sea, la vida, vivirla como cristiano, ¿verdad? Como el fundador. Entonces, el proceso de la transmisión a través de la predicación, los escritos, el culto, instituciones y leyes. Entonces, esto también, a través de estos elementos, se puede entender la tradición. Bien, entonces aquí viene esta cita bíblica, 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 23 y 15, versículo 3, que ya lo hemos leído, si se acuerdan, ¿verdad? Entonces todos entramos en la dinámica de la recepción, o sea, recibimos, se nos entrega el mensaje revelado, se nos entrega las enseñanzas y también transmitimos. Entonces aquí está la tradición. Bien, elementos de la tradición, seguimos con los elementos. El sujeto, el que transmite. ¿Quién es el sujeto que transmite? Quien entrega es la iglesia. Es el sujeto principal que transmite. Y en primer lugar, ¿quiénes son los que transmiten? Los pastores de la iglesia, que son guiados por el Espíritu Santo. Desde ellos recibimos las enseñanzas sagradas. Entonces, lo que nosotros les enseñamos, les compartimos, es lo que se ha recibido de ellos, o sea, del magisterio de la iglesia, de la jerarquía de la iglesia. Es algo fundamental, sujeto. El objeto y contenido. O sea, ¿cuál es esta revelación? ¿Cuál es este mensaje? Es decir, ¿con qué ideal, con qué meta, con qué anhelo? ¿A quién transmitimos? Pues es a Cristo, como dice, Él es el Evangelio vivo, la salvación. Entonces, el contenido de la fe y costumbres. Bien. Por favor, aquí vamos a leer, pero vamos a menorar un poco para que no sé. A ver acá. Está muy chico. Acá. Ya. ¿Alguien, por favor, que guste leer? Medios. Obras y palabras íntimamente unidas. Predicación, catequesis, escritura, celebración, vivencias, testimonio. Carácter dinámico. Crece en la comprensión mediante la contemplación, la oración, el estudio, la proclamación, la vivencia. ¿Sigo? Sí. La iglesia está en camino hacia la verdad plena, iluminada por el Espíritu Santo. Muy bien, muchas gracias, hermana Silvia. Gracias. Entonces, pues los medios por los cuales se transmite este evangelio, esta revelación, es a través, como dice, obras y palabras íntimamente unidas a la predicación, a la catequesis, a la escritura, a las celebraciones litúrgicas, a la vivencia, el testimonio. Entonces, estas son las formas de la transmisión, los medios de transmitir el evangelio, o sea, la revelación. Entonces, el carácter dinámico, pues aquí ya lo hemos escuchado. Entonces, muy, muy importante.
Y vamos culminando. A ver, alguien que por favor nos ayude a dar lectura. A ver, aquí voy a minimizar un poco. Voy a subirla. Ya. Alguien que guste participar, por favor. La escritura es la consignación por escrito de la tradición que conserva la memoria de las intervenciones salvíficas de Dios. La Biblia es la misma tradición en cuanto puesta por escrito. La tradición es el medio vital de donde surgieron las escrituras. La formación de la escritura fue paulatina. Es un conjunto de libros que se formaron paso a paso en el seno del pueblo de Dios, Israel y la Iglesia. En los libros sagrados encontramos un testimonio singular de la revelación y de su transmisión. Muy bien. Entonces aquí está ya muy claro un resumen de este tema. Entonces, y es fundamental que podamos también tener así, ¿verdad? Claro. También en los libros del diálogo con los protestantes, en el libro de La verdad en las escrituras o la Iglesia Católica y las sectas, preguntas y respuestas de las ediciones de los apóstoles de la palabra, pues ahí podemos también encontrar de forma pues resumida, clara, este tema que es fundamental para poderlo compartir. Aquí está un poquito más amplio en las diapositivas para que podamos también entenderlo mejor, ¿verdad? Entonces, esto sería, hermanos, algo que les haya llamado la atención, algún comentario que quisieran hacer o algún punto que quisieran resaltar. Estas diapositivas también les vamos a pasar a ustedes a través del hermano Jonathan para que lo sigan pues profundizando, lo sigan repasando. Adelante, hermano César. Nuestros hermanos separados rechazan la tradición y dicen solo Biblia. Sin embargo, ellos desconocen o no se quieren dar cuenta que la Biblia ha nacido a través de la tradición. Muchos piensan que Jesús ha dejado Biblias. Sin embargo, lo que ha dejado son sus enseñanzas que con el tiempo se han ido plasmando algunas en las Sagradas Escrituras. Pero a veces los hermanos separados no entienden eso. Sí, esto es así, ¿verdad? Pero aquí lo fundamental, como dice, a quienes tenemos alcance, podamos pues ayudarles con estas enseñanzas para que ellos estén, pues sí, tanto convencidos de la importancia de la revelación que está en la Biblia y en la tradición, o sea, la palabra de Dios que está contenida en la Biblia y en la tradición. Y pues entenderlo nosotros, ¿no? Entonces, una vez que lo podamos entender, asimilar, vivir, amar la fe, amar esta revelación que Dios ha hecho a través de su obra, ¿verdad? A través de todos estos acontecimientos, enseñanzas, pues así, y claro, los hermanos separados pues sí tienen estas ideas, ¿no? Y pues bueno, querer cambiarles, quizás si se tiene la oportunidad de dialogar con ellos, pues se dialoga, ¿no? Y se puede compartir. Así como el padre Luis Toro, ¿no? Tan estratégico para poder dialogar con los hermanos separados también, y bueno, nosotros también, una vez teniendo estas herramientas históricas y bíblicas, pues podemos dar razón de nuestra fe. El hermano José Carlos. Muy buenas. Algo nada más para agregar de lo que me llamó la atención antes, prácticamente este año que lo aprendí, porque yo también era de los que pensaba que lo que está
más se refería a lo que es tradición oral. Y porque decía, no, pues es que es la tradición, la escritura y el magisterio. Yo consideraba, digo, lo que es la Biblia y magisterio, y pensaba que por escritura, la Biblia. Y es cuando me empiezan a corregir y me dicen, no, ¿sabes qué es la Biblia? Sí, como palabra de Dios, pero en caso de la tradición se maneja, vamos a decirlo, en oral y en escrito. Por ejemplo, los padres de la iglesia, San Ignacio de Antioquía, sus escritos no pertenecen a la iglesia, yo no pertenece, pero sin embargo son parte de la tradición, son parte de la historia y son muy buena enseñanza. Entonces, cuando ya empecé a aprender como ese poco más, que dije, entonces, o referirnos a tradición o lo que se transmitió oralmente, sino también lo que se ha transmitido a través de las escrituras de los que han pertenecido, de los que consideramos padres de la iglesia. Y luego, precisamente, que ya, de hecho, ya lo dijo ahorita el otro hermanito, ya hasta después, prácticamente 390 años después, no es cierto, sí, como 360 años después, ya la forma, ya conjuntando lo que se dice que estos son los que vamos a utilizar como palabra de Dios, como tradición, tanto oral como escrita, como un refuerzo por parte de la iglesia. Siempre he dicho, si en un momento dado todas las Biblias del mundo parecer, no se querían las sectas, no sé qué cosas se inventarían de cosillas extrañas. Si llegaran a desaparecer todas las Biblias, la única que subsistiría sí sería la Iglesia Católica, porque la misma Iglesia, en medio de su tradición y el magisterio, ayudándose de la tradición tanto oral como en este caso, sigue teniendo toda la doctrina sustentada en la historia, en los padres de la Iglesia. Pero todo lo demás por parte de los hermanitos, la Biblia, a veces ni siquiera tienen respaldado ahí sus doctrinas, pero de todos modos, podrían sobrevivir. Entonces, sí, de las tres patitas que siempre me han enseñado, que dicen, sabes que la iglesia, el magisterio, la tradición y la Biblia, con esos tres, está aumentada la verdad y es digamos, de todas ellas nos podemos agarrar. Quería comentar, hermanita. Está bien, hermano, muchas gracias por su comentario. Hermano Orlando, ¿usted ya participó? No me acuerdo. ¿O Humberto? No, hermanita. Ya, adelante, Eh, hermano. Hace un momento, antes de la intervención del hermano, usted refirió acerca de los diálogos que tenemos algunos con los hermanos separados. Le comento que hace 8 días aproximadamente terminé un diálogo que duró más de 3 meses con un supuesto obispo de la iglesia. Ellos se hacen llamar Iglesia Católica Palmariana. Eso es del Palmar de Troya en España. De pronto alguno de los hermanos o usted ha escuchado hablar de ellos, puesto que en el Perú también hay eh, algunas células de esta secta, ¿no? Eh, Hablamos respecto al papado porque ellos tienen papa independiente. Ellos tienen el Papa Pedro III. Hablamos de muchos temas, incluido la tradición, la Biblia. Hablamos mucho de la Biblia, ellos tienen Biblia propia, así como los TDJ. Pero cuando ya pasamos a la tradición, allí fue donde ya él cortó totalmente o sea, el diálogo. Ya no quiso continuar más y lo único y lo último que yo le dije fue, o sea, usted no puede hablar, le dije, no me puedes hablar, le dije, de tradición porque es que tú no tienes tradición. Ustedes se hacen llamar, le dije, pues la iglesia católica original y la que tiene la sucesión apostólica,
Pero está claro que ustedes solamente han tenido en la historia 4 papas. Cuatro autonombrados papas, ¿no? Autoproclamados. Aparte de eso, pues está claro, le dije que ustedes no tienen historia porque pues apenas nacieron hace un poquitico más de 40 años. Entonces, eso con ellos, con los testigos de Jehová e incluso con los pentecostales, más que todo con los pentecostales es muy difícil hablar de este tema, ¿no? Con ellos es muy difícil porque son muy groseros. Los testigos de Jehová, algunos, no todos, perdón, es más fácil conversar, dialogar al respecto. Yo lo he hecho. Pero cuando ya uno llega a la tradición, incluidos los pastores, evaden totalmente el tema. O sea, lo evaden. No son capaces de sostener la conversación, el diálogo, y refutarle a uno con Biblia o incluso con libros, pero no son capaces de hacerlo. O sea, a mí me ha tocado hacerlo, lo he hecho, llevo aproximadamente 4 años en el tema apologético, pero no son capaces de sostenerle el diálogo. Y hasta el momento, o sea, yo soy una de las personas que sigue al padre Luis Toro e incluso estoy terminando el curso de apologética método padre Luis Toro. Pero yo admiro al padre Luis como aborda el tema con los hermanos separados. Pero cuando es muy diferente como lo hace el padre Luis Toro al frente de, no sé, pueden haber 300, 500, 700 personas. A hacerlo nosotros, o en el caso mío, digamos, 3 personas, 4 personas. O sea, en el caso de él es más fácil hacerlo, dado que hay multitud y hay sonido. En el caso nuestro es más complejo porque no hay sonido y no hay multitud. Entonces, para ellos es más fácil salirse por la tangente y dejarlo a uno con la palabra en la boca, como lo hacen generalmente, ¿no? Entonces, eso quería comentarlo a nivel de vivencia personal, para que de pronto algunos de los hermanos que practican la apologética lo tengan en cuenta, ¿no? Y hay otros temas que tampoco son capaces de abordarlos, pero principalmente este. Cuando uno habla de la iglesia, uno toca este tema. Entonces, ellos no lo abordan. No lo abordan y no lo abordan porque no tienen historia, tampoco tienen tradición. Entonces no tienen cómo sustentar, no tienen cómo soportar. Eso es, hermanita, eso Sí. quería agregar esto. Bien, hermano Orlando, muchas gracias. Bueno, por cuestión de tiempo, vamos a ir ya concluyendo con un canto, un karaoke de el canto Biblia y Tradición. Pues agradecer también, disculparme con los hermanos que también quizá quieren anhelan participar. Yo tengo ahora también un compromiso, ahora 9:30, así que ya también me voy a estar retirando. Pues bueno, unidos en la oración, sigamos adelante en esta misión y pues seguir conociendo a Cristo, a la iglesia, es una dicha, ¿verdad? Es un regalo de Dios y qué maravilloso que en este mes de la Biblia pues también estemos intensificando más esto. Así que cuenten con nuestras oraciones y sigan perseverando, hermanos, que la formación es algo muy fundamental. Bueno, entonces les voy a compartir esta del karaoke y ya con Hermanita, esto antes que se retire, ¿me permite un ratito?
A ver, hermana. Unos segundos nada más, solamente para agradecerles y me alegra mucho escuchar a esas personas que intervienen porque yo recién estoy comenzando en el caminar y los admiro por su perseverancia, tanto como a usted, al hermano Jonathan y a todos los que han intervenido, ver ese amor que tienen a nuestro Señor y pedirle nada más a nuestro Padre Santo que los bendiga a todos ustedes, que sigan así caminando para que nos enseñen, para que podamos aprender cada día más. Gracias. Gracias, hermanita. Entonces vamos a concluir con una oración. Oramos juntos a nuestro Papá Dios con la oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Santa. Muchas gracias, hermanita. Muy amable. Gracias. Gracias a todos los hermanos. Gracias. Muchas gracias, hermanas y hermanos. Buenas noches. Gracias, hermanita. Buenas noches, gracias. Gracias, hermanita. hermano. Bendiciones para Bendiga todos. a todos y los protege. Gracias. Muchas gracias. Feliz noche para todos. Gracias. Dios los bendiga. A ver, vamos a ir cantando, ¿ya? Ustedes desde sus lugares y yo desde aquí vamos a ir entonando porque es un karaoke. A ver cómo nos sale. Bien, y dice... Todos mis hermanos, esta canción para hablar sobre la Biblia también de la tradición. En medio de la iglesia descubre la revelación la verdad de Cristo sobre el plan de salvación. los hermanos separados contra la contradicción, por la Biblia y rechazar la tradición. Juan 21:25 aquí nos anunció que se hizo muchas cosas, todo se escribió. Llegamos tarde. La iglesia primitiva sin Biblia predicó lo que directamente escrito recibió. Parte del mensaje, más tarde se escribió, cuando el nuevo es así como apareció. Perdieron la Biblia, la iglesia seguiría enseñando, los protestantes indígenas que quedarían llorando. Nosotros seguimos guardando la tradición muy firme, según los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15. Muy bien. Bravo, bravo, bravo. Salimos coordinaditos, perfecto. Segunda de personas. No sabemos el tono mucho. Sí. Ahí búsquenlo en internet, Biblia y Tradición. Ahí está en pista y también hay con el todo completo, ¿no? Ah, está bien, para aprender.
Sí. Ya pues, hermanos, un gusto. Buenas noches. Que Dios les Buenas bendiga. noches, hermanita. Buenas noches. Oh, un gusto Hasta ver a luego. otros hermanitos. Vi a la hermana Kelly. Un abrazo. Chao a todos. Gracias, hermanita. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Nos vemos hasta la próxima semana.